A lo largo de esta charla, de esta primera parte, vamos a ver las diapositivas que nos va a presentar el ponente Luis Hermes, ¿vale? Luego, a continuación, vendrá todo lo que es la conferencia. Espero que os resulte cómodo y agradable. Bueno, las cuatro filas de delante están reservadas para las autoridades que sois vosotros. Por lo cual estáis muy bien ubicados. Vale, me voy a presentar. Soy Julio González, delegado de Vela de Santipetri. Agradeceros la asistencia. Yo sé que el tema es muy concreto y tendríamos poco público, pero creíamos que íbamos a tener entre 10 y 15 y somos más. ¿De acuerdo? Los ponentes ya más o menos los conocéis, ¿vale? Va a empezar la charla Luis Hermes, que es ingeniero jubilado, tiene un barco con nosotros, un Dufour 40, y va a seguir con la charla Fernando Oliva, que tiene un Puma 34 y es médico jubilado también. Yo también estoy jubilado, y aquí creo que hay más de un jubilado, lo cual estamos en un estado de bienestar continuo. Y la idea es ser breve, conciso y claro para que terminemos antes de la 1. Luego vamos a tener una charla entre todos, desde 1 a 1 y media, y a la 1 y media vamos a sacar una cervecita a seca, ¿vale? Para poder tener luego también una convivencia aquí afuera, ¿vale? Al solecito. Pues sin más, os dejo la palabra a Luis. Bueno, pues nada, encantado, algunos no os conozco, pero gracias a esta oportunidad, pues supongo que ya nos veremos más adelante. Bueno, pues yo soy socio ya, me parece que llevo 20 años en el club, y yo aquí, en este club, también hay gente de fuera, pero ahora estas palabras son para mis compañeros socios del club. Veo mucha afición a vela, a la regata, muy bonito, por supuesto. Veo afición también a la pesca, pero yo creo que la náutica, afortunadamente, es mucha mayor riqueza, ¿no? Son muchas cosas. Por regla general, el aficionado, además, se aficiona a 2 o 3 cositas dentro de la náutica, ¿no? Es muy bonito, las reparaciones, por ejemplo, pues yo creo que es una afición muy bonita y tan decente. No, es que no sale nunca a navegar, bueno, pero si es feliz arreglando cosas, pues perfecto, ¿no? Y así con un montón de actividades, ¿no? Bueno, pues creemos que, o esperamos por lo menos, que este sea un inicio de una actividad muy bonita también como hobby y por mejora del barco y mejora de navegación, etcétera, que es la parte de la electrónica aplicada al barco, que podemos llegar hasta la domótica también, ¿no? Y comprobar desde casa cómo está el barco, cómo está la sentina, o la temperatura que tiene tal, o las cámaras de vigilancia. O sea, es una cosa que esto es muy amplio, y aquí vamos a iniciar un poquito, un pequeño boceto de las cositas, de algunas de las cosas que podemos hacer. Y hemos pensado que quizá la más adecuada para empezar era el navegador, ¿no? Cómo tener un navegador que a lo mejor estamos en un momento que no tenemos una electrónica nueva de fabricante, etcétera, y decimos, pues con este software, que ahora hablaremos de él, pues podemos complementar o ser el sistema central de nuestra embarcación. Entonces vamos a hablar hoy de OpenCPN y OpenPlotter. Os digo una diferencia, mi compañero Fernando va a hablar de OpenPlotter, de la implementación que él ha hecho, además que le ha salido todo redondo, muy bien, y yo voy a hablar de OpenCPN. OpenPlotter incluye OpenCPN. OpenPlotter es la navegación que es OpenCPN, pero también metido con un interfase que recoge señales e incluso también tiene para señales de salida, ¿no? De actuadores, ¿no?
Eso es la diferencia. Y tiene que ir con un microcontrolador. Él nos hablará de eso y yo voy a hablar de la otra parte que es común, que es la parte de navegación. ¿Vale? Bueno, pues antes de empezar, una puntualización, porque todavía hay alguna gente que confunde un poco, o en todo caso también yo tengo esa nomenclatura, cada uno habla como quiere. Yo prefiero distinguir lo que es un software de navegación de lo que es cartografía. Muchas veces cuando hablamos mezclamos y no hablamos con calidad, no suficiente. Entonces, la cartografía ya sabemos lo que es, puede ser en papel, puede ser digital, vectorizada, que nos permite hacer zoom, etcétera, pero eso es cartografía. A veces el programa de navegación y la electrónica, el hardware que está por detrás de ese software de navegación, nos permite elegir distintas cartografías, y ahí es donde se ve claramente la diferencia entre una cosa y otra, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aparatos de Raymarine o de todas esas marcas, pues normalmente son marcas de electrónica y de software, no son empresas de cartografía. La empresa de cartografía puede ser Navionics. Esa es una empresa de cartografía que ahora ha sido comprada por una empresa que tiene todo, que es Army, ¿no? Pero Navionics es cartografía. Lo que pasa es que le hizo, para que su programa pudiera ya funcionar de por sí, siempre había vendido a las casas de electrónica, pero también ha hecho un pequeño software de móvil y ya podemos visualizar las cartas. Pero os tengo que decir una cosa, Navionics es la mejor cartografía que hay, que se actualiza, estupendo. Yo no sé lo que tendrán los militares, pero Navionics es estupendo por muchas cosas. Como cartografía, como software, deja mucho que desear, funciona muy bien, no falla, pero en cambio tiene muy pocos recursos. Ahora veréis como OpenCPN tiene muchas más cosas que Navionics. ¿Quiere decir esto que es mejor? No, aquí no es blanco y negro. Yo no vengo a decir que tenéis que tirar Navionics y poner OpenCPN, ni mucho menos, pero que OpenCPN tiene algunas ventajas, ¿vale? Y en todo caso complementa cosas que se pueden ver. Yo claramente cuando navego, cuando llego a la costa, cuando llego a un fondeo, cuando llego a un sitio delicado, yo utilizo Navionics, porque sé que con exactitud de metro voy a tener todo, que pincho, que me da información actualizada, que me dice hace un mes se quitó la boya de no sé qué, se cayó. Es que Navionics es así, eso no lo encuentra en nada. La cartografía que podemos colocar en OpenCPN en general es un poquito peor. Pero sin embargo, cuando estoy mar abierto, estoy yendo de aquí a Culatra, o de aquí a Ayamonte, o de aquí a Almería, a mí no me hace falta esa precisión en general. Y en cualquier caso, si me hace falta, tiro de Navionics, que es fácil, ¿no? Lo tengo una tableta, lo tengo un móvil, pero después para lo otro puedo utilizar perfectamente una cartografía de menos exactitud, porque a mí me interesa saber otras cosas que ahora iremos viendo, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es OpenCPN? Es un software de navegación marítimo de código abierto. ¿De código abierto qué quiere decir? Pues se han establecido, bueno, hasta hace, no sé si 15 años o 20 años, pues el software era propietario. Cada uno hacía un software y tenía su propiedad intelectual sobre eso, como si fuera un libro, como si fuera una obra de arte, etc. Y no podías copiarlo ni utilizar una parte. Pero algunos señores pues, se reúnen y dicen que van a hacer un código abierto y ya después incluso hacen un estándar de código abierto, etcétera, de tal manera que nosotros podemos tener acceso a ese código. Yo puedo, como particular, siempre y cuando no vaya a hacer uso después económico de ese software, claro, del código abierto, yo puedo reutilizarlo como un trozo y hacer una mejora. Y lo distribuye también con una licencia OpenCPN. Eso es lo que quiere decir código abierto. Hay una comunidad muy grande y en este caso son navegantes, informáticos navegantes, pues que los desarrollan y continuamente pues, también le están haciendo mejores aplicaciones, ¿no? Diseñado para ayudar y planificar las rutas de embarcaciones de recreo comerciales. Ahí se utiliza también en embarcaciones comerciales. Y es compatible con distintos sistemas operativos, que eso nos da también la gran ventaja de que, tú sabes, como esto es gratis, en realidad podremos llevar en el barco varios OpenCPN o varios OpenFlotter también,
OpenPlotter después nos dirá otras características. Pero en fin, que podríamos tener un Mac como tiene Julio, por ejemplo, o en un iPhone, o en un Android, o en un Windows, podríamos tener cargado esta aplicación. Y ahora aquí viene lo más interesante. A este software y desde un PC, bueno, desde un PC o desde las máquinas que os he contado antes, pues podemos añadirle señales. Poquitas a lo mejor, no es porque un Mac o un PC o un Android no está especialmente hecho para captación de temperatura de no sé cuánto. Para eso seguramente tiraríamos mejor de un OpenPlotter, pero para unas cuantas de señales que ahora enumeraré, pues lo lógico, puede ser lógico tener el OpenCPN. Y ahí es donde vienen las ventajas con respecto a Navionics. Y voy a hacer referencia, ¿no? El número 1 ahora, ¿no? Por lo menos la robótica de recreo, y voy a hacer Navionics. ¿Quién me dice qué señales le podemos meter en Navionics? Señales externas, señales de otra electrónica del banco. Venga. El ICE. No, hay otro más. La profundidad. Pues mira. De la sonda. La sonda. Qué fastidio, coño, porque teniendo tantas señales el barco, ¿por qué nada más que me meto en dos? Yo tengo una explicación, que es porque su negocio principal, sus clientes principales son fabricantes. Ellos no pueden competir, no deben competir con sus fabricantes. Entonces, tienen un software que está muy bien, pero que lo quieren limitar. No le va a dar todo, pues entonces no vende Raymarín, el otro no vende. ¿Vale? Ellos son expertos en cartografía y le han puesto dos cositas muy interesantes, interesantísimas, verdaderamente, porque además la sonda, como sabéis, te reproduce. Para los antipitreros, no sé cómo se dice, es muy interesante, porque si registramos la sonda, él nos va haciendo la cartografía del fondo, ¿no? En nuestro propio navegador, que después también podemos sincronizar también con otro. O sea que vamos a salir por ahí, por la bocana del puerto, y nos vamos a tener la sonda. Cada vez que pasamos, una vez, otra vez, pasamos, y a los 3 meses tenemos una cartografía perfecta de fuera. Es una cosa interesante que tiene Navionics. Eso lo va registrando en la carpeta. Él lo va registrando, esto lo va registrando en una tarjeta de memoria. En una tarjeta de memoria. Yo no lo he hecho. Pero bueno, eso está muy bien, ¿no? Yo aprovecho el momento para contar algo. Pero en cambio no aprovecho para nada. ¿Por qué? Intencionadamente, porque no quiere, porque sería tan sencillo que lo mismo que por wifi recibe la señal de la sonda o del ICE, pues podría recibir otras señales. ¿Y qué tenemos en nuestro barco? Pues muchos barcos antiguos, que al fin y al cabo la mayoría de nosotros, desgraciadamente, trabajamos con barcos antiguos, pues tienen un bus de señales. Uno de los más conocidos, el más antiguo, es el NMA 183, que primero define señales eléctricas. No quiero meterme mucho, pero hay una parte de electrónica básica que nosotros prácticamente no tenemos por qué entender casi nada, y otra parte que son los códigos dentro, que por ejemplo, por dentro de la red, pues transmite profundidad y es DIP 44, pues significa que la profundidad es 44, y lo va transmitiendo a todos los aparatos que tengamos en el barco. Esa misma señal la podemos meter en el PC, en el Mac, en el Android que tengamos OpenCPN, y OpenCPN sí va a manejarla. ¿Me he explicado? O lo repito de otra manera. Así como Navionics solo coge 2 señales, OpenCPN está preparado, como ahora veremos, para incorporar muchas más señales. ¿Vale? Y entonces, por eso digo que como navegador supera en Navionics, no como cartografía. ¿Vale? Vamos al siguiente. Tipos de señales. Yo no quiero dar una clase ahora de todo esto porque es más complicado y porque de verdad quiero desmitificarlo. No hace falta saber de todo, pero a título, ya después, a alguno que querrá profundizar, querrá hacer cosas muy interesantes y más profundas y de más prestaciones, y a lo mejor si le gusta o quiere meterse en esto, pero en principio no todo el mundo le hace falta meterse en esto. Entonces vamos a tener, por ejemplo, por un adaptador
a la puerta de USB. Ya sabéis que los PC, ¿no? El Mac o el Android tienen puertas USB, pues por ahí mediante un adaptador le podemos meter señales que ya tenga nuestro bus de barco. Ahora que ven cada uno qué tipo de barco, ¿no? Pero en general muchos se pueden meter, ¿no? Porque suelen ser estándar como NMA 183 o NMA 2000 o SITAL o SITAL NG, que es algo parecido. No quiero meterme mucho de esto, pero una vez que le hemos inyectado las señales eléctricas o electrónicas, el software lo configuramos para por aquí viene esto y por aquí viene el otro, ¿vale? Ahora, un poquito más. Plugin es un concepto muy informático que está muy de moda, que es plug, enchufar in, o sea, enchufar para adentro, que el software, los software pueden tener plugin, es decir, un modulito de software, un pequeño modulito que permite incorporar una prestación adicional. A lo mejor no estamos utilizando todo y por eso se prefiere que haya una parte básica y cada uno que se descargue los añadidos que quiera para no cargar mucho el programa, porque hay 500.000, bueno, no tanto como 500.000, pero vamos a suponer que hay 200, por 200 ya ocuparía, haría la máquina más pesada y tal, pues va con lo básico y después si queremos añadir prestaciones, pues le tenemos que añadir un modulito también de software, ¿vale? Que se llama plugin. Bueno, pues OpenCPN pues incluye un montón de añadidos para controlar, por ejemplo, para hacer un dashboard, un cuadro de mando que veamos. Yo, si quieren lo podemos, no sé si irlo viendo en paralelo. Yo tenía preparado el verlo un poco al final, pero no sé si explicar un poquito mejor, irlo viendo a tal. Por ejemplo, mira, aquí he puesto un dashboard, es un cuadro de instrumentos, ¿no? Pues yo puedo poner uno de regata. ¿Qué quiere saber la gente de regata? El VMG, cuáles son las líneas límite, podemos ver más cosas, podemos meter, me parece que hay también algunos que le pueden meter o incluso que él lo investigue, las polares, ¿no?, del barco, y así aprende a navegar mucho mejor, claro está. O sea que todo eso es un mundo, añadido. Gente regatista, pues dice, oye, yo he hecho un falta. Como cosa sofisticada, el otro día veía un vídeo que había uno que había hecho, ¿sabéis qué? La velocidad aparente del viento, no, la real del viento, la aparente es la que tiene, ¿no? El aparato lo que mide es la aparente, y navegamos con la aparente. Pero si queremos saber cuál es la velocidad del viento real, pues tenemos que saber cuál es la velocidad del barco. En muchos barcos esa velocidad lo hace con la corredera. Mucha gente tiene la corredera sucia o ya ha desistido y no ha puesto la corredera, y entonces no nos da de verdad la velocidad real, no la tenemos, ¿vale? Entonces una forma es que el cálculo lo haga con la velocidad de GPS, pues hasta ese nivel podemos entrar con estos software, ¿vale? Pues podemos llegar a calcular cosas y ponerlo en el cuadro de mando calculando cosas. Estoy diciendo ya gente que quiera avanzar más y tener, pero es una afición que a mí me parece muy bonito, ¿no? O sea, por eso decía, empecé la charla hablando de la poliafición, ¿no?, que puede haber dentro de la náutica, y esto es muy bonito, aunque tenga tiempo, hace falta tiempo, hace falta paciencia, pero que es apasionante, vas mejorando el barco y haciendo cositas con esto, ¿no? Y sirve también para por supuesto, de regatas, ¿no? GRIPS es un formato que utilizan los astrónomos hace mucho tiempo, donde te dan un montón de datos en tabla. Originalmente te lo daba en tabla, y ahora yo soy meteorólogo y me piden en la radio, en la emisora Pepa, que diga cuál es el parte, pues yo me descargo los GRIPS de distintas organizaciones meteorológicas del mundo, pero que ya está todo estandarizado, y con eso yo digo cuál va a ser las previsiones. Alguna diferencia con algún colega, por supuesto, ¿no?, de interpretación, pero son tablas de un montón de datos: presiones, humedad, punto de rocío, lluvia, humedad, rachas de viento,
tamaño de la ola de fondo, la ola de mar, la de viento, un montón de datos. Bueno, pues todo eso también nosotros podemos ir, siempre se ha hecho en la náutica en los oceánicos, ¿no? Los aficiones a la náutica oceánica de grande navegación, te descargas ese RIP y lo puedes meter en tu navegador. Y lo solapas, estás viendo la cartografía junto con la meteorología prevista. Por ejemplo, yo me he descargado ahí, a ver si tenemos tiempo, hasta que Julio me corte, porque si yo no estoy controlando el tiempo. Entonces, yo me he descargado hoy la meteorología de Cabo San Vicente a Gibraltar, en ese trocito. Y a lo mejor, evidentemente, en el sur de Portugal tenemos 10 nudos y en Tarifa tenemos 20 nudos. Pues ahí lo vemos, el tamaño de la ola, todas esas cosas que tenemos por Winguru o que tenemos por alguna otra cosa, algo también tiene Navionics, pero esto es mucho más completo. Porque además podemos decirle qué cosas nos queremos bajar, o sea, podemos seleccionar cosas de los distintos webs de meteorólogos, ¿vale? Otra cosa apasionante y muy útil tenerla, ¿no? El siguiente paso, que no lo tiene todavía OpenCPN, es muy bonito, yo por lo visto no lo he visto, es el ruteo. Es decir, los navegantes como Micael seguro que saben a qué me refiero. Es muy difícil tener una cabeza cuando yo voy a hacer un viaje, imagínate, al Cabo San Vicente, o de varios días, en general es muy difícil tener en la cabeza cuál es el parte, porque ahora tenemos una precisión ya y que sabemos que en un punto determinado, o en unas pocas de millas cuadradas, vamos a tener, voy a hablar de viento por simplificar, este viento, pero que en el otro cuadrícula de unas pocas de millas tenemos otro viento, y así, claro. Y todo eso evolucionando. ¿Y ahora yo a qué velocidad voy? ¿Cuándo voy a estar yo en ese punto? Pues todo eso es muy difícil para una cabeza. Eso te lo tiene que dar un programa de ordenador. Pues con un ordenador, con grip y con ruteo, y esta gente tiene ya algo, pero no es el mejor ni mucho menos del mundo, pues ya tú puedes establecer un viaje y que le metes, incluso también metiéndole en el diagrama de polares, que se utiliza para los veleros, ¿no? No solo exclusivamente, porque el resto de cosas que hemos hablado, por cierto, es común a todo tipo de embarcación, no hace falta que sea velero, pero para las polares, por supuesto, es de velero. Bueno, pues gracias a eso, él nos da una ruta donde, poniendo unas restricciones, yo no quiero más de 20 nudos, pero no quiero menos de 5, pues te va buscando el sitio más adecuado, y él te propone una ruta, ¿vale? Os estoy dando virguería, que bueno, que para todo eso hace falta trabajarlo, pero cosas que se pueden llegar a tener, ¿no? Autopiloto, hemos dicho que recibe señales de fuera, pero también puede emitir. Es decir, yo aquí, como os podréis suponer, si no puedo hacer una demo, puedo hacer una ruta, por señalando varios waypoints o simplemente en ruta, ¿vale? Y se la puedo llevar yo al piloto automático, y el piloto automático llega al segundo nodo y gira 30 grados, llega a no sé qué y da la vuelta al estrecho de Gibraltar, por decir algo, ¿no? Y se mete en Estepona porque va siguiendo los puntos, entrada pero también salida, porque está hablando con normas estandarizadas y el piloto automático es capaz de hablar con OpenCPN, ¿vale? ¿Qué más veo por aquí que os pueda...? Después también el tema del magnetismo, o sea, la declinación magnética en cada sitio, si vamos navegando con compás. La costumbre es muy bonita, pero ya muy antigua quizás. Vale. El plugin Celestial Navigation, ese es para... Ese sí, sí, correcto. Yo no lo conozco, pero es para la navegación astronómica. Claro. Lo que nos va a decir son las posiciones, entiendo yo, de lo que podemos ver en cada momento, y por lo tanto nos va a recordar qué astro deberíamos de recurrir. La identificación de astros. Exactamente, que podemos ver. Eso es interesante. Muy bonito también, ¿no? El tema de navegación astronómica, tan bonito como inútil,
Pero me parece muy bonito, hombre, y alguna vez podría ser útil, ¿no? Si hay una pero en cualquier caso es apasionante, lo digo porque el multiafición, una de las cosas más bonitas que hay es la navegación astronómica. Ahora, Pero todo lo que estás contando son plugins propios del TCN que le van llegando vía acceso web de tu ordenador, vía wifi o lo que sea, a páginas web que dan esos datos y los procesan. Pero los que vienen locales de un equipo eso estoy hablando. Yo el único que he mencionado, me parece recordar, es el tema de los grips de meteorológico. Ahí sí necesitaríamos acceder a una página web y descargarnos un archivo. Necesitamos conectividad. Hoy en día con Starlink o con... Eso se ha hecho siempre con modem. Cuando llevamos una navegación oceánica y queríamos una emisora, se podía transmitir en modo modem datos digitales dentro de la portadora de la radio y nos llegaban. Así han navegado todos los competidores de la Vuelta al Mundo y tal, se descargaban sus grips. Es lo que hacía. Eso fue muy poco, el peso, ¿no? Los números de kbytes que tiene ese archivo es muy ligerito, y por radio se descargaban eso en mitad de donde estuviera y se descargaban y ya podían hacer ellos su regata. O sea que eso ha sido así hasta ahora. ¿Cómo se va a hacer hasta ahora? Pues por satélite, porque con Starlink pues va a ser muy sencillo tener internet como en casa y cuando quieras tener una película o cuando quieras te descargas como si estuvieras en el río Guadalquivir en el interior. Starlink solamente son 12 millas, ¿no? No, tiene distintos paquetes. Según lo que pague. Tiene distintos paquetes. 10 minutos. 10 a correr. Bueno, pues tiene también otros muchos plugins que son de terceros, es decir, que la propia OpenCPN tiene algunos, pero a lo mejor vamos a suponer que mañana Fernando y yo nos ponemos de acuerdo y desarrollamos una cosita, pues lo ponemos a disposición del que quiere usarlo, con licencia OpenGPL, lo pondríamos a disposición cualquiera. Pues de eso también hay tropecientos. Estoy viendo ahí que pone, hay radar. La señal del radar, tú no la tienes originariamente para... La señal de radar es un problema de implementar. Eso es muy difícil y en general yo no sé por qué pone ahí radar. A lo mejor porque una vez que tú, la detección de blanco y cómo trabaja ya el radar, un radar marca y un radar, seguro que sabe Alfonso mucho más que yo, y un ICE al final es muy parecido. O sea, el software al final te está detectando un blanco, los radares modernos te detectan, tengo estos 10 barcos en pantalla y yo le hago el seguimiento. Cuando le haces el seguimiento al radar, tú ya sabes a la velocidad y el rumbo que va cada barco. Es lo que sabes con el ICE. O sea que al final se comportan muy parecido. Sabéis que en el ICE se habla de CPA, el sitio más próximo donde va a pasar otro barco. Estamos hablando de ayudas a evitar las colisiones, ¿no? Entonces nos da dos características. El CPA, que es no me acuerdo bien, pero bueno, el sitio más cercano donde va a ocurrir, va a acercarse mi barco y el suyo, y yo le puedo dar una alarma de decir, pues yo quiero pasar a 0,2 millas, ¿no? Menos me tiene que dar una alarma porque yo ya entonces rectifico mi rumbo. Por cierto, independientemente de prioridad, de tonterías ninguna, ¿no? Que nos peleamos, no sé qué, tú cambias rumbo, punto, no sabes si otro, ¿vale? Y otro parámetro que es el TCPA, que es el tiempo de la colisión, o el punto más cercano. Si hay colisión, sería el tiempo de la colisión, y también lo podemos poner una alarma. En OpenCPN también tiene eso el ICE, ¿de acuerdo? Podemos tener alarma. Yo no sé si en avión y algo también hay, ¿no? En avión no estoy seguro, sí, ¿no? Se le puede dar, digo que se le puede dar las alarmas de CPA y TCPA, no me acuerdo yo. Bueno, pues estos mismos conceptos de CPA y de TCPA los tienen también aplicado al radar, porque al final es lo mismo. Es que la forma que son blancos que se llaman. Entonces, os decía que hay un montón de plugins externos y que después cogeríamos el que nos quisiéramos. Esto lo he explicado ya de meteorología, me adelanté antes, y
Ahora vamos a la parte ya más práctica. Entonces, fíjate, me quedan dos transparencias. Bueno, dos transparencias y la demo que yo tenía pensado que si no lo dejamos. Entonces, yo os invito a que os descarguéis OpenCPN. ¿Dónde? En un PC antiguo que tengáis o en el que usáis. Pues eso ocupa muy poco, ¿eh? O sea que no os va a cargar mucho. Entonces, tenéis un PC de uso en un avión portátil, sería porque os lo vais a montar en el barco cuando naveguéis. O bien una tableta, o os descargáis gratuitamente en un sitio y dice download, os descargáis, está en español y hay una página de ayuda en español también estupenda, ¿vale? Y es muy sencillito, os lo descargáis y así empezáis y ya tenéis un software. Ahora, después tenemos que aplicarle una cartografía necesariamente, ¿vale? ¿Eso se puede descargar en Mac? También, sí señor, aquí Julio Yo lo tengo en Mac. lo tiene en Mac, ¿vale? Y por supuesto, ¿vale? Y en Android. Pero vale, tú bajas el OpenCPN. Sí. Ahora aparte tienes que bajarte o comprar una cartografía. No necesariamente. Lo has dicho bien. Bueno, me parece que cuando te lo descargas te viene con una básica, ¿no? Viene con una básica. Una básica. Y después ya si quieres otra, te la descargas. Y has dicho muy bien. Habrá algunos que sean de pago y habrá otros que no. Imagínate que en Aviones, que no es el caso, ¿eh? Que en Aviones dice, oye, aquí os descargáis la mía, pagáis 30 euros y aquí tenéis la de Aviones. No es el caso. Aviones no la tiene preparada, o nos han puesto de acuerdo, o lo vamos a ver, me interesa. Con Aviones no está, pero sí hay otras cartografías. ¿Vale? En general, mejor que en Aviones no voy a encontrar, ¿eh? De cartografía. Lo que pasa es que, bueno, eso lo dejamos para la mesa redonda, que si no, Julio, y el programa este que os pongo aquí, que si no ahora lo apuntáis después antes de salir, es un programa de ayuda en español, de verdad que está muy bueno, paso por paso, cómo tienes que configurar para hacer no sé qué cosa, ¿no? ¿Vale? Está muy, muy bien. Y un vistazo solo, para los que no lo hayan visto, estoy seguro que muchos de vosotros sí lo habéis visto, pero voy a cargar. Ahí tenéis una serie de esto es OpenCPN, ¿vale? Aquí hay trazada una ruta. En tu pantalla no. ¿Qué le pasa en pantalla? Coño, ¿qué? No lo entiendo. No lo entiendo, lo voy a hacer cerrar. Ah, Ahí abajo, debe tener abierta. Esa. Venga, pues esto es OpenCPN. Pues voy a meter para que veáis, aunque no lo está configurado, aquí no tengo datos, pero estos serían paneles de control. Aquí tenía el rumbo, la profundidad, aquí tenía el viento, ¿vale? Para que le echéis. tiene que Ah, bueno. Ya, si ya me estás echando, no la tiempo de. Total, que ahí tenéis una cantidad de cosas. Imaginaros lo que es navegar, estáis en vuestra bañera y en vuestra tableta, con un soporte, a lo mejor le tenéis que buscar o no. Pues tenéis no solo lo que es la navegación, el rumbo, sino que tenéis ahí el viento, no sé qué, la profundidad, todo lo tenéis en la pantalla, si queréis. Que hasta ahora, tú sabes que tienes en otro aparato y tal, pues aquí lo podéis integrar todo y a vuestro gusto. Esto lo pongo a la izquierda, esto lo busco a la derecha, divido la pantalla en dos, a la derecha pongo cuadros de mando y tal. Esto con OpenCPN, el siguiente paso, si os gusta más todavía, pues el OpenPlotter, que ya es la virguería, temperatura de motor, la leche, lo que queráis, tenéis controlado ahí todo el barco, ¿vale? Y ya está. La idea es que ahora hable Fernando y después ya hablamos todo en la mesa redonda y puede haber una cosa interesante, yo creo, entre todos. Venga, Fernando. Lo más